Shalom, shalom, Javerín, que el Eterno, quien es bondadoso, les dé un magnífico día y que reciban la luz del Eterno, quien es bendito, y les sostenga y nutre sus almas. Amén. Bueno, pues estamos en 1 Corintios 10 y vamos a reflexionar en el Pasuk 12 en adelante, y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que pudieras resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Bueno, Rab Saúl empieza a comentar situaciones que hay en la vida de cada uno. El Eterno trae pruebas, el Eterno trae y provee pruebas para cada uno. Dice, en primer lugar, que las pruebas que llegan a nuestras vidas son humanas, es decir, que son para nuestra naturaleza, ajustadas a nuestra forma, a nuestra estructura, a la creación que hemos recibido del Eterno, y por lo tanto estas pruebas no son ni sobrenaturales ni de otro tipo, sino todo lo contrario. Debemos entender que todos debemos o podemos sobrellevar estas pruebas precisamente, y por lo tanto dice, son pruebas que no son sobrehumanas, sino todo lo contrario. Son adaptadas precisamente a nuestra capacidad de sobrellevarlas, y consecuentemente asume que Dios es fiel. Dios es fiel porque aquí se habla de que Dios es fiel. Fiel viene de la palabra emet, que Dios es verdad. Dado que Él es verdad, entonces de ahí se sostiene y se desplaza la fidelidad del Eterno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que Él en la Escritura nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, y una de las promesas es de que Él nos guarda, que nos levanta, y nos afirma, nos ayuda en todo. Y entonces, consecuentemente, si su palabra es verdad, si Él es verdad, entonces nosotros debemos estar sustentados bajo esa verdad, y debemos asirnos a esa verdad. Consecuentemente, las promesas que Él ha puesto delante de nosotros para cada uno, las tenemos que ir experimentando y viviendo. Y una de las razones por las cuales el Eterno, quien es bendito, prueba nuestras vidas es precisamente para que nosotros nos vayamos refinando, para que nosotros vayamos sacando, quitando, depurando cualquier impureza que haya en nuestra vida. El Eterno, quien es bendito, sabe precisamente qué es lo que necesita cada uno de nosotros en lo particular. No somos, aun cuando todos somos seres humanos, aun cuando todos somos parte de un mismo pueblo, no nos ve y nos ve como una entidad, pero nos ve en lo particular con las necesidades propias que tenemos en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él actúa de acuerdo al crecimiento, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la madurez que nosotros vayamos adquiriendo. Nos va tratando. Hay a quien trata con un silbido, y hay quien le tiene que dar con una piedra. Hay quien solamente le da una pequeña llamada de atención y resuelve obedecer y sujetarse a la voluntad del Eterno y pide perdón. Pero hay quien le tiene que llover las pruebas, le tiene que venir situaciones bastante duras para poder reaccionar y dejar muchas veces caminos que no son correctos. Pero esto es en cuanto a la ayuda, en cuanto a la situación de corrección. Pero la prueba, básicamente la prueba está enfocada en nuestra fe. Básicamente las pruebas están enfocadas en las promesas del Eterno, que tanto le creemos a Dios. Y si para nuestro motor tenemos a Abraham Avino, pensando en
gran padre de la nación, de nuestro pueblo, que hemos asumido y que asumen, incluso no solamente el pueblo de Israel es hijo de Abraham, nuestro padre, así lo declaramos, pero también los gentiles que vienen a ser y a formar parte del pueblo de Israel también son constituidos como Ben Abraham. ¿Esto qué significa? Que son hijos de Abraham en la fe. Consecuentemente, esto ha hecho una situación bastante extraordinaria en nuestro pueblo, y para todos los que hoy reconocemos y conocemos que hay un solo Dios, el Dios de Abraham, debemos entender que el Eterno, quien es bendito, le dio un llamado especial, y él fue probado 10 por 10 pruebas, que llegaron a su vida y que precisamente tendrían que cambiar absolutamente todo. Una de las cosas fue que no podían tener hijos, recuerden, y que había una promesa de por medio de que el Eterno le habría de dar una descendencia. Y dice, ¿puedes contarnos las estrellas del cielo? No, pues así será tu descendencia. ¿Puedes contarlas? No, pues así será tu descendencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que muchas veces cuando nosotros somos probados, estamos probados precisamente en aquellas cosas que el Eterno ha hecho promesas a nuestra vida, y que nosotros vamos a decidir y vamos a determinar si le creemos o no le creemos. La base importante aquí es la realidad de un Dios que existe y que hoy lo debemos mirar como parte de nuestra realidad, no como antes en la religión, que creíamos en Dios pero quién sabe a dónde estaba. No, en la medida que nosotros crecemos, maduramos, incluso somos probados en las diferentes áreas de nuestra vida para que nosotros reconozcamos la verdad de Hashem. Y precisamente la Torah habla de que la escritura, la palabra, el Tanaj es palabra de Dios. Luego entonces es la verdad de Dios. Y luego entonces, si es así, nosotros debemos inferir, debemos entender y comprender que el Eterno, quien es bendito, nos prueba a través de aquellas situaciones en nuestra vida para que nosotros le creamos, para que nosotros ascendamos. Estas 10 pruebas que tuvo Abraham Avino fueron 10 pruebas que le ayudaron a reconocer, a unirse, a entender, a comprender, a ser de Behud Hashem. Esto es algo bien importante, porque al final del día te voy a decir que todas las pruebas tienen como propósito que nosotros vayamos descubriendo, vayamos entendiendo la grandeza de nuestro Dios. Y Abraham lo tuvo que descubrir la bondad de Dios. Y conste que en la vida de Abraham, una de las características de las midot que él incluso encabeza como Merkabá, de la cual se hizo Merkabá, es la bondad. Y consecuentemente no es solamente que una persona es llamada a tener una característica importante del árbol de la vida, sino se tiene que desarrollar en todas aquellas áreas, aun cuando en una destaque, se tienen que desarrollar todas las demás. Por lo tanto, es importante, mis amados, que seamos probados para desenvolver, para sacar a la luz, para desenvolver todo aquello que en un momento dado recibimos del Eterno, pero que sin embargo se ha quedado ahí tras bambalinas, se ha quedado escondido, pero que el Eterno, quien es bendito, quiere que nosotros lo descubramos, que podamos entender lo oculto de Él, que podamos mirar la verdad de Él. Y ciertamente te voy a decir que todas esas situaciones son oportunidades para descubrir que Él es Emet, que Él es verdad, y que tenemos que confiar en Él. Y esto es una realidad. Abraham tuvo que aprender esto. A lo mejor como el padre de Israel tenía que... Sí, óyeme, en los 99 años no tenías hijo. 99 años. Sara, igual, ya con edad encima, ¿qué se podía esperar? Pues ya nada en absoluto.
Sin embargo, en esas circunstancias, cuando ya no se podía esperar nada, el Eterno, quien es bendito, les otorgó la promesa de obtener un hijo de su sangre. Bendito sea el Eterno por las pruebas, porque tiene como propósito aprender a confiar en Él. ¿Qué tanto confías, mi amado? ¿Qué tanto confías, mi hermanita? Tenemos que aprender a confiar, y muchas veces esas cosas que vienen a tu vida, a mi vida, son precisamente para que aprendamos a confiar y a mirar al Eterno que no se ve. Que tengas un buen día. Shalom, shalom.